Vamos a hacer una oración. Señor, te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor. Necesitamos mucho, Señor, de tu Espíritu, de ti, Señor, de que nos sigas hablando, Señor, que estas palabras penetren, Señor, hasta nuestro corazón, que lo podamos entender, Señor, y que quites toda distracción, Señor, todo impedimento, Señor, y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Pasamos al tema. El, el tema lo he titulado Un pueblo que refleja a Dios, eh, pensando en la continuidad del tema pasado que veíamos acerca del pueblo de Israel, que pues que no quiso escuchar la voz de Dios. Sí, el tema se llamó Oír la voz de Dios. Un pueblo que pues que estaba confiado, sí, que un pueblo que confiaba en la casa, en el templo de Dios, que decía templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, sí. Este pueblo confiaba que porque era la casa de Dios, porque era el lugar donde Dios moraba, pues que era un lugar en el cual ellos estaban seguros, como diciendo, pues Dios está con nosotros, si nada nos va a pasar. Sin embargo, Dios le hace saber a través del profeta Jeremías que, que realmente no creyeran en mentira, que no creyeran en lo que ellos confiaban, en lo que ellos habían depositado su confianza de que porque estaba la presencia de Dios ahí en el templo, pues estaban seguros que nada les iba a pasar. Dios les hace saber que tenían que mejorar sus caminos, que tenían que apartarse del pecado, sí, que tenían que hacer justicia, sí, y les menciona ahí el pecado en el cual ellos estaban, en el cual ellos se encontraban, como era el adulterio, sí, como era pues el robo y otros pecados que Dios les mencionó ahí, y les hace saber, y les pone el ejemplo de como, como la presencia de Dios se encontraba en Silo, sí, aquel lugar donde primeramente estuvo el arca de Dios, le hace saber, mira, así como hice a Silo, este lugar donde estaba mi presencia, lo quité, lo destruí, así también voy a hacer así también en este lugar, en Jerusalén, en este templo lo voy a destruir, así es que le hacía saber que no tenían que confiar, sí, y quisiera continuar, darle como una continuación a este, a este mensaje, a estos temas que estamos viendo. Nos dice Jeremías 13, 1 al 13. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo, por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon.
Bien, vemos que Dios le habla a Jeremías y le da una instrucción, un mandamiento, le da una señal, le dice que haga algo, ¿sí? Que vaya y que compre un cinto, ¿sí? Un cinto de lino y que lo ponga sobre sus lomos, ¿sí? Pero también nos dice la Escritura que viene la palabra de Dios, así, en el capítulo 2, en el versículo 2, Jeremías hace lo que Dios le manda. Sí, vemos y dice Jeremías, compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Jeremías obedece, sí, hace caso a lo que Dios le manda, sí, pero nos dice la Escritura que nuevamente viene por segunda vez la palabra de Dios donde Dios le dice a Jeremías, sí, que tome el cinto, aquel cinto que compró y que vaya al Éufrates, ¿sí? Al río Éufrates, que estaba pues a una larga distancia, ¿sí? Aproximadamente una probabilidad, pues se llevaba como con varios días, quizás un mes, ¿sí? Un mes en llegar a ese lugar para poder hacer lo que Dios le había mandado, poder esconderlo, ¿sí? El mandamiento era ocultarlo, esconderlo, meterlo en la abertura de una peña, ¿sí? Entonces, así lo hace Jeremías, va y obedece, hace lo que Dios le dice, pero a través de este, pues a través de este, ¿cómo se le dice? Este ejemplo que le da a través de este hecho, le está dando Dios un mensaje, ¿sí? Un mensaje a Jeremías para que pueda entender y también el pueblo pueda entender lo que Dios quiere hacer con ellos, ¿sí? Dice, fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder, ¿sí? Nuevamente Dios le dice a Jeremías que vaya por el cinto, ¿sí? Cuando Jeremías va, halla que el cinto está completamente podrido, ¿sí? El cinto ya no sirve, ¿sí? Ya no, la función que debería de tener, pues ya no lo tiene, ¿sí? Entonces Dios le dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Sí, esta señal, esto que Dios le encargó a Jeremías, sí, trae un mensaje para el pueblo de Judá, para el pueblo de Jerusalén, sí. Y el mensaje es que este pueblo que andaba, aquí menciona el pecado, que andaba en soberbia, ¿sí? Este pueblo andaba en soberbia y y el mensaje era que Dios iba a quebrantar, ¿sí? Que Dios los iba a humillar a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no querían, no querían, no querían andar, no querían obedecer, no querían andar en los caminos de Dios. La soberbia, ¿sí? El significado de soberbia, pues sabemos que es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, pero también nos dice que va acompañado o es un junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Dice, el soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios iba a quebrantarlos? Porque este pueblo no quería obedecerle, ¿sí? Este pueblo se sentía sabio en su propio conocimiento, ¿sí? La manera que ellos vivían, la manera que ellos hacían las cosas, les parecía mejor que la que Dios les mandaba hacer, que la que Dios les pedía. Ellos les parecía mejor vivir de una manera desobediente, ¿sí? De una manera que Dios no les había pedido. Y aunque Dios les hablaba y les hacía ver que tenían que arrepentirse, que tenían que mejorar sus caminos, a ellos les parecía mejor vivir de la manera
en la cual ellos se encontraban, ¿sí? Y este pecado vemos que de esa manera ellos actuaban, era la soberbia que ellos estaban practicando, ¿sí? Y esto también lo podemos ver también en nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos dice la manera en que Él pide, la manera en que Él quiere que nosotros vivamos, ¿sí? Y lo hace a través de su palabra, nos enseña el mejor camino, nos da sus mandamientos justos y verdaderos, ¿sí? Sin embargo, nosotros, con nuestra actitud, también actuamos de la misma manera que este pueblo, ¿sí? Nosotros con nuestra actitud, al no querer someternos a la autoridad de Cristo, al no querer volvernos, al no querer arrepentirnos, pues le hacemos ver a Dios que es mejor la vida que tenemos, es mejor la vida que llevamos, como diciéndole a Dios, Señor, te estás equivocando, la manera que tú me pides que yo guarde tus mandamientos no está bien, es mejor la vida que yo llevo, la manera que yo resuelvo mis cosas, la manera que yo busco mis caminos, ¿sí? Es mejor así. ¿Sí? De esa manera nosotros actuamos, ¿sí? Con soberbia y le decimos a Dios. Vamos a ver otro pasaje que se encuentra en Números 15, 29, 30. Dice, el nacido entre los hijos de Israel y extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por error. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo. ¿Sí? Aquí lo que vemos es que la ley es para todos. ¿Sí? Dice, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendrán para que el que hiciera algo por error. Sí, la ley son para todos, pero aquel que cometiere un pecado, sí, y lo hace, pues digamos, por error, por ignorancia, sí, nos está dando a entender que es menos la gravedad que aquella persona, dice, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, sí, aquella persona que sabiendo, que conociendo los mandamientos de Dios, conociendo la voluntad de Dios, y aún así la persona se atreve a pecar contra Dios, ¿sí? Nos dice que es grave el pecado. La consecuencia, pues en aquellos días iba a ser, pues, quitado de ese, cortado del pueblo, ¿sí? De ese lugar, ¿sí? O sea, Dios iba a traer una paga, un juicio, ¿sí? Pero a lo que quiero que veamos es que es más grave el pecado cuando nosotros sabemos, y aquí Dios nos dice, que actuamos con soberbia. ¿Sí? Lo que estamos hablando, de lo que venimos hablando acerca del pueblo, que este pueblo no quería escuchar la voz de Dios, no quería obedecerle, sí, se ensoberbecía, le decía a Dios, es mejor la manera en que vivo, ¿sí? Y aquí Dios nos dice que es más grave el pecado, ¿sí? Entonces, continuamos. Nos dice Miqueas 2:1 y 2, dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Bueno, este pasaje lo vamos a ver más adelante. Nos regresamos. Vamos a continuar en el pasaje. Dice el 10, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, ¿sí? Que no anda que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena, ¿sí? Otra cosa que Dios les hace ver es que el pueblo, dice, este pueblo es malo, ¿sí? Dios se expresa así del pueblo, ¿sí? Un pueblo que
que se había corrompido, un pueblo que se había degradado, que había llegado a hacer tantas maldades. Dios expresa este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, ¿sí? Es lo que hemos estado hablando. Sí, este pueblo no quiso, no quiere. Aquí Dios dice, este pueblo no quiere oír mis palabras, ¿sí? Dice que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos, ¿sí? Aquí Dios les dice que estas personas, lo que ellos buscaban es perseverar en sus pecados, ¿sí? Ellos pensaban, a pesar de que Dios les estaba hablando de que se volvieran, de que, de que, de que les iba a traer juicio, ¿sí? Estas personas perseveraban en pecar, sí. Aquí dice la escritura que ellos se imaginaban, planeaban cómo hacer la maldad, ¿sí? Ellos empezaban a hacer un plan, a seguir, por ejemplo, en sus adulterios que Dios les reprendía, la manera de cómo le iban a hacer, ¿sí? Para poder cometer el adulterio, pues no llega la persona y toma a la mujer y se la lleva y ya va a hacer su maldad. No, la persona tiene que pensar, la persona empieza a pensar, empieza a imaginarse cómo le va a hacer para conquistarla, cómo le va a hacer para platicar con ella, cómo le va a hacer para lograr su pecado, ¿sí? Entonces, es lo que Dios está diciendo. Este pueblo empezaba a pensar, estaba pensando, perseveraba en pensar en su maldad, ¿sí? Igual el que roba, igual, aquella persona, muy raro aquel que viene y agarra algo y se lo lleva, ya está bien habituado en esa práctica, pero alguien que quiere algo más, empieza a planear, empieza a ver cómo va a defraudar a sus jefes, empieza a pensar cómo va a robarle a alguien, ¿sí? Cómo se va a robar un auto, ¿sí? Cómo va a robar dinero a su familiar. Empieza a pensar de qué manera lo va a disfrazar, de qué manera lo va a manejar, ¿sí? Este pueblo a eso es lo que quería, eso es lo que estaba buscando, es lo que estaba perseverando. No quería oír las palabras de Dios. Y perseveraba en andar en las imaginaciones de su corazón, ¿sí? Que es el pecado. Dice, y que va en pos de dioses ajenos para servirles. Otra cosa es que ellos amaban a los ídolos, ¿sí? Ellos amaban la idolatría, ellos les parecía más fácil andar tras dioses ajenos, algo que Dios les había prohibido. Quiero que veamos otro pasaje. Dice que, bien, vamos a continuar, ahorita lo vemos. Dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. ¿Cuál era el significado, el propósito del cinto, de la señal del cinto? Aquí está, dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, ¿sí? Así como el cinto lo ajustamos a nuestra cintura, así Dios quiso atraer a su pueblo, que su pueblo estuviera dependiendo de él, que estuviera en comunión, ¿sí? Que estuviera buscándole, ¿sí? Amándole, ¿sí? Es lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios quería de Israel, de Judá, de Jerusalén. Dice que su pueblo estuviera unido a él, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. Hoy en día, pues esta palabra, pues se puede decir que ya pasó, ya se cumplió el juicio, ¿sí? Ya sucedió, ya Dios trajo destrucción a aquellos hombres, ¿sí? Pero en la actualidad Israel todavía existe y eso aún lo que Dios quiere para ellos, ¿sí? Aún Dios quiere que su pueblo, ¿sí? Tenga comunión con Él, ¿sí?
Pero como lo veíamos también al principio en la introducción, también Dios, Jesús nos ha anunciado el Evangelio a nosotros. Y es lo que también quiere para nosotros, ¿sí? Que estemos dependiendo de Dios, ¿sí? Así como el cinto dice que se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel. Es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Que no andemos en nuestros propios caminos, que no andemos en nuestros propios pecados, en nuestra manera errónea de vivir, ¿sí? Sino que busquemos a Dios, que dependamos de Él, lo que es la voluntad de Dios. También nos dice, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo. Si otra cosa de lo que Dios deseaba y desea todavía, dice para que me fuesen por pueblo, ¿sí? De lo que estamos hablando, ¿sí? Acordándonos de que Dios al principio quiso un pueblo y empezó a formar, lo empezó a buscar a través de Abraham, ¿sí? Y continuó con los hijos de Jacob. Pero también hoy en día, ¿sí? Esto está vigente. Dios quiere un pueblo. Dios quiere un pueblo puro, santo, un pueblo que le ame, ¿sí? Para reinar eternamente con Él. Y también nos dice que ese pueblo tiene que ser, dice, ese pueblo, ¿para qué el pueblo? Dice, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon, sí. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para el pueblo? Para que ese pueblo, ¿para qué Dios quiere ese pueblo? ¿Cuál es el propósito? Sí, nos dice, para que le sea Dios por fama, ¿sí? Por alabanza y por honra. Ese es el propósito. Quiero que veamos ahora sí el pasaje que les decía o les iba a decir. Deuteronomios 4:8 nos dice, esto ya Dios le había hecho saber a Israel. Dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagas así en medio de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Sí, les decía que esto ya Dios le había hecho saber al pueblo de Israel lo que realmente Dios buscaba en ellos, ¿sí? Que fueran un ejemplo, ¿sí? Que fueran una nación el cual glorificaran a Dios con su vida, con sus hechos, ¿sí? Y aquí algo que nos dice que el guardar los mandamientos de Dios, dice que es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Sí. ¿Cuál es la finalidad? Que los pueblos, sí, que aquellos pueblos que vivían perdidos, sí, que vivían completamente perdidos en sus pecados, que tenían dioses ajenos, que ellos quemaban a sus hijos, que tenían a dioses falsos, ¿sí? Esos pueblos pudieran ver a Israel, pudieran ver aquella nación del cual Dios
les había dado leyes y por medio de ellos, sí, por medio del testimonio, ellos pudieran convertirse. Esa era la finalidad que Dios quería, buscaba de ellos. Otro ejemplo que puedo darte, sí, es acerca de en Primera de Reyes 10, 1, 9. Dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro con gran abundancia. Sí, vamos a ver nada más este pasaje, o unos pasajes nada más, para no perdernos mucho. Dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Aquí vemos que Salomón, sí, cuando conoce a Dios, vemos en un pasaje anterior, vemos que se postra delante de Dios y lo que le pide es sabiduría, ¿sí? Y Dios le da sabiduría y le da riquezas. Pero lo que nos dice aquí la Escritura, que la fama de Salomón, ¿sí? Hablando de la sabiduría de Salomón, ¿sí? Él, cuando Dios le da esa sabiduría, él no lo guarda para sí, sino que lo pone al servicio de Dios, lo ocupa para guiar a la nación Israel, sí, al pueblo. De tal manera que toda la gente que lo conocía, toda la gente de su alrededor, pues se quedaba asombrado, ¿sí? La Biblia nos habla de cómo resolvió juicios muy difíciles, ¿sí? De aquella mujer ramera que habían comido a sus hijos y se peleaban por el otro, ¿sí? Pues todo esto, los hechos de Salomón, todos los juicios que él pudo resolver por la sabiduría que Dios le dio, todo eso empezó a oírse a otros lugares, ¿sí? Y aquí nos habla de un lugar de la reina de Saba, ¿sí? Que era una reina que era de Etiopía, de otra nación, ¿sí? Entonces, la fama de Salomón se extendió no solo ahí en el pueblo, no solo ahí en Jerusalén, en Judá, sino también llegó a otras naciones. De tal manera que la reina de Saba le impactó eso, ¿sí? La reina de Etiopía, la reina de Saba, le impactó cuando la gente, ¿sí? Le empezó a contar, a hacer saber. El significado de fama, pues es reputación, ¿sí? También es divulgar, ¿sí? Entonces, todo eso llegó a oídos de la reina y a ella le impactó, ¿sí? Nunca había oído algo así y entonces ella fue directamente con su gente para oír la sabiduría de Salomón, ¿sí? Y entonces podemos encontrar que dice que viene para probarle, para probarle cosas muy difíciles, palabras muy difíciles, y todo Salomón se lo resuelve. Entonces, a través de este testimonio, a través de la fama que Salomón había alcanzado, Dios estaba siendo glorificado y esta mujer pudo conocer a Dios, pudo convertirse a través del testimonio de Salomón. Dice el 6, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Lo que Dios nos está hablando, que quería un pueblo que le fuera por fama, ¿sí? Y nos dice, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito. Sé que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Sí, aquí
donde expresa estas palabras la reina, Jehová tu Dios sea bendito, es una expresión que sale del corazón de ella, ¿sí? Sale una expresión hacia Dios, el cual refleja un convertimiento. ¿Por qué le digo eso? Porque realmente en Jesús ocupa a esta mujer, ocupa a este hecho, ¿sí? Para hacerle saber al pueblo de Israel, a los judíos de aquellos días, que la reina de Saba sí se iba a levantar. Dice, la reina del sur, que es la reina de la que estamos hablando, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar, ¿sí? Lo que estamos diciendo, que la reina de Saba, ¿sí?, se había convertido a Dios por el testimonio que había llegado, ¿sí? Entonces, una persona que no es convertida, una persona que no anda en los mandamientos de Dios, no puede condenar a otra, ¿sí? No puede, sería una persona hipócrita. Sin embargo, Jesús dice que ella iba a condenar a aquella generación porque ella se convirtió, ella vino al oír la sabiduría de Salomón, al oír cómo Salomón estaba dando testimonio de Dios, ella se convirtió. Bien, vamos a continuar otro pasaje que podemos ver. Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, vemos que esto que Dios quiere, si o quería para el pueblo, también lo quiere para nosotros. Sí, esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Vemos que aquí Jesús nos hace ver que aquellos que, aquí se refiere a los discípulos, aquellos que estaban en esos días, a ellos les dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Pero también es para aquellos que le hemos conocido, para aquellos que somos salvos, ¿sí? Dios nos dice que seamos esa luz, ¿sí? Que no nos podemos esconder, así como la luz no se puede esconder, sino que se enciende una luz, se pone debajo, no se puede esconder y no se puede poner debajo un almud, o sea, no es el propósito, sino dice que se pone sobre el candelero y así alumbra a todos, que así también tiene que alumbrar, ¿sí?, nuestra vida, ¿sí? Pero no solo son para nosotros, sino también para usted, que Dios le ha dado a conocer su palabra, ¿sí? Aquí también lo que Dios quiere también de usted es que usted se convierta. Lo que Dios le pide es que esa palabra que trae un cambio en nuestras vidas, como lo vimos en Deuteronomio, que es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, Dios quiere que usted la obedezca, ¿sí? Dios quiere que usted sea también esa luz. Hace algunas semanas también veíamos un mensaje el cual pues nos hablaba acerca de este tema, acerca de la luz. Sí, el hermano nos compartía cómo nos conoce la gente, si en verdad somos luz a la gente que nos rodea, qué piensa la gente de nosotros. Si nos ponemos a pensar, hacer un poco de conciencia, memoria, ¿qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice la gente de usted? La gente da buen testimonio de usted, la gente piensa y dice, bueno, esta persona que sé que va domingo tras domingo a la iglesia, a las reuniones, va y busca a Dios.
Es una persona que lleva las cosas como Dios lo dice. La gente puede expresarse de esa manera. La gente sabe que realmente usted es una persona seria, una persona que en verdad quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen sus familiares? ¿Qué piensan sus familiares de usted que ha estado conociendo la palabra? ¿Sí? Veíamos la enseñanza anterior que nos llevaba a razonar de esta manera. ¿Sí? Y es lo que Jesús nos dice, que seamos luz, que seamos ese ejemplo, que con nuestra vida podamos transmitirle a la gente, a nuestros familiares, que verdaderamente hay un Dios que cambia las vidas, que verdaderamente hay un juicio, que verdaderamente Jesús vendrá por su pueblo, ¿sí? Así como Salomón transmitió esa sabiduría, se dio a conocer, llegó la fama, así también nuestro ejemplo debe de llegar a muchas personas, ¿sí? A mí me han llegado muchos testimonios, pero testimonios malos. Cuando a veces platico con la gente, a veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué usted no puede hacer estas cosas malas? Si aquel vecino que tengo, él va a la iglesia, él lee la Biblia, carga su Biblia y también toma y también hace estos pecados, ¿por qué usted no lo puede hacer? Vemos más mal testimonios, como quiera, aunque la persona cuando no busca dar un buen testimonio, está dando un mal testimonio, ¿sí? Está reflejando oscuridad. Entonces, vemos que la voluntad de Dios es que le seamos por fama, sí, le seamos testimonio, para que la gente se pueda convertir, pueda buscarle. Otro, regresándome a Éxodo, Deuteronomios. Aquí cuando Moisés le dice al pueblo, dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Sí? Aquí nos está hablando de los mandamientos que nosotros conocemos. Y dice, creo que me brinqué, dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Sí? Aquí Moisés le preguntaba a ellos, les decía, ¿qué nación tenía tan cerca a Dios? ¿Sí? Y esto lo podemos aplicar en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra vida diaria. Muchas veces, y lo digo con todo respeto, muchas veces cuando pasamos por un problema, ¿sí? Una enfermedad, un problema, de trabajo, algo que nos aflige, ¿sí? Muchas veces las personas que tienen la confianza en sus ídolos, ¿sí? Que son muy devotos a ellos, ¿sí? Que siempre están, ofreciéndoles sacrificios, ofrendas, ¿sí? En el día que viene, en el día de la dificultad, en el día malo, por decirlo, se dan cuenta ellos que su Dios no los escucha, ¿sí? Que realmente aquel ídolo, aquella imagen, aquel que dicen que es su Dios, se dan cuenta que realmente no los está escuchando, se sienten tristes, afligidos, angustiados, y muchas veces recurren a otra persona que sabe que realmente esa persona busca a Dios y le dice, estoy pasando por esto, ora por mí. Si vemos por qué lo hace la persona, porque realmente ha puesto su confianza en un ídolo, en una imagen, en alguien que no tiene vida, que realmente solamente es un ídolo muerto, ¿sí? Sin embargo, esta persona sabe que no lo escucha y sabe que está afligido. Y aquí Moisés le dice,
¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová? Las naciones, aunque ellos tomaban a sus dioses y los llevan, si realmente no los escuchaba y no estaba tan cercano. Sin embargo, el Dios de Israel sí lo estaba. Sí estaba. Ellos podían hablarle y Dios les escuchaba. ¿Sí? Y aplicándolo en nuestro caminar realmente, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros hemos depositado toda nuestra vida y toda nuestra confianza, tenemos esa bendición tan grande de poder doblar nuestras rodillas, de poder acercarnos a Él y decirle el problema que tenemos. ¿Sí? Esto no es ninguna mentira, esto no es algo que podemos manipularlo, por decirlo, sino es la realidad. Hay una confianza dentro de nuestro corazón. Sabemos que Dios nos oye. Si tenemos confianza porque Él nos ha dado sus mandamientos y los hemos guardado. Hay una confianza en el cual nosotros podemos acercarnos y expresarle nuestra necesidad. Y como lo vimos en la introducción, Él está pronto para ayudarnos, socorrernos. ¿Sí? Vamos a continuar. Jeremías 13:23 nos dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Sí, sabemos que pues es Etiopía, la gente pues es negra, con todo respeto, es de piel negra. Y aquí algo que está preguntando Dios, dice que esas personas podrán cambiar su piel. La respuesta es no podemos, nadie podemos cambiar nuestra piel. Dice, ¿y el leopardo sus manchas? O sea, el leopardo, este felino, también les dice, ¿podrán cambiar sus manchas? Pues la respuesta es no. Dice, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. ¿Qué le quiere decir? ¿Qué nos quiere decir Dios con estas palabras? ¿O qué le quería decir a Israel? Que así como el etíope, así como el felino, el leopardo, que no podían cambiar la piel, ¿sí? No podían cambiar, así también ellos, estando habituados, estando persistiendo en hacer la maldad en su corazón, que lo tenían en su corazón y lo llevaban a cabo, no podían hacerlo, ¿sí? Así como el ejemplo que les puso, no se podía hacer ese cambio, así ellos, en sus propias fuerzas, no podían cambiar. Y eso es lo que nos está transmitiendo. Nosotros, en nuestras propias fuerzas, querer cambiar, querer mejorar nuestros caminos, querer decir, bueno, pues ya entendí o ya voy a entender, ya no voy a hacer las cosas malas, ya no voy a hacer el pecado, ahora sí voy a hacer las cosas bien, como algunos dicen, ahí la llevamos, ahí poco a poquito la llevamos, ya le estamos echando ganas, ya hice unos cambios. Realmente la persona vuelve a lo mismo. En nuestras propias fuerzas no se puede. ¿Sí? Es lo que Dios está diciendo. Estando habituados en estar pecando y aún queriendo la persona voluntariamente, hablando en sus propias fuerzas, no buscando la ayuda de Dios, no se va a poder. No se va a poder. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿De qué manera sí es aceptable? ¿De qué manera
va a haber un cambio de verdad. De esta manera, como Dios le dice a Jeremías, si te convirtieres, ¿sí? Si te convirtieres, yo te restauraré, ¿sí? Si reconocemos nuestro pecado delante de Dios, ¿sí? Y delante de Dios le confesamos y le decimos que ya no queremos hacerlo y nos apartamos, va a pasar algo. Dios nos va a ayudar, nos va a restaurar, ¿sí? Dios nos va a perdonar, nos va a limpiar, va a poner un corazón nuevo en nosotros y delante de Él vamos a estar, ¿sí? Como lo vimos al principio, un pueblo que estuviera dependiendo de Él. Y delante de mí estarás. Es lo que Dios quiere, restaurarnos y que estemos dependiendo de Él. Dice, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y otra de las cosas dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Sí, aquí le está diciendo a Jeremías, sí, que pues Jeremías había de tantas pruebas, de tantas dificultades que había pasado, sí, pues llegó a fallarle a Dios, llegó a pecar, sí, y aquí es donde Dios le hace ver que tiene que nuevamente volverse, convertirse, sí, y, y lo que Dios le dice que él tenía que convertirse a él, perseverar en el camino de la vida, que no tenía que convertirse como aquellos israelitas, aquellos judíos, no tenía que hacerse como ellos, sino que ellos tenían que convertirse a él por el testimonio que les iba a dar. Y eso también es para nosotros. Nosotros que conocemos la palabra, tenemos que convertirnos a Dios y que la gente no sea una influencia para nosotros, para también andar como ellos, sino que nosotros tenemos que, con nuestro testimonio, que a través de nuestro testimonio ellos se puedan convertir a Dios. Bien, pues este es el mensaje que Dios ha puesto para que, para que podamos aún entender más su voluntad, poder entender más lo que hay en el corazón de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Espero que te sea de mucha bendición. Espero que te haya quedado claro, que Dios te haya hablado, que haya algo que Dios te haya brillado. Yo creo que sí. Yo creo que Dios te ha hablado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a agradecerle a Dios por la palabra. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque como dice la Escritura, Señor, porque no socorriste, Señor, a los ángeles. Señor, hablando, Señor, de aquellos ángeles que desobedecieron, Señor. No te fijaste en ellos, Señor, no le diste la oportunidad a ellos, sino lo hiciste, Señor, a la descendencia de Abraham, Señor. Lo hiciste, Señor, a nosotros, al ser humano, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Que a través de esta palabra, Señor, que nos hablas, pues nos haces ver, Señor, tu voluntad, tu misericordia, Señor, tu amor. Que no quieres que nadie nos perdamos, Señor. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.